Vamos a reseñar brevemente cuáles son los principales temas que hemos analizado en nuestro segundo encuentro. Veíamos inicialmente que la ética es aquella disciplina que nos permite realizar una reflexión sistemática sobre el comportamiento de los individuos y los grupos y discernir lo que consideramos correcto de lo que consideramos incorrecto, ¿sí? Esto lo que nos permite hacer es formular un juicio, ¿sí? Esto no es otra cosa que un juicio en el cual uno formula un veredicto, ¿no? Y dictamina si algo es correcto o incorrecto. Estos juicios se basan en reglas, como veíamos también anteriormente. Reglas que tienen que ver propiamente dicho con nuestro sistema jurídico, esas reglas explícitas, ¿sí? Que tienen que ver con nuestras leyes, o reglas implícitas, que forman parte de nuestro sentido común y que constituyen ese espacio más amplio que entendemos por moralidad, ¿sí? Esos principios que pretenden ser universales y regular el comportamiento de los individuos y los grupos en una sociedad. Estas reglas tienen una característica particular. Solo pueden ser formuladas y analizadas en este proceso reflexivo que representa la ética, mediante el lenguaje, ¿sí? Entonces, a lo que nos vamos a abocar en este breve encuentro es a analizar estos diferentes usos del lenguaje y qué particularidades tiene. En primer lugar, podemos hablar de las preposiciones de tipo descriptivas, ¿sí? Las preposiciones descriptivas lo que nos permiten es eh, formular una enunciación que lo que hace es da cuenta de cómo es determinada realidad, ¿sí? Por ejemplo, yo estoy en la clase y observo el Zoom, digamos, en el cual estamos trabajando y puedo discernir, por ejemplo, quiénes de ustedes tienen o no la cámara prendida, ¿sí? Yo estoy mediante un uso del lenguaje determinado, utilizando una proposición descriptiva para mostrar esa determinada realidad. ¿Mm? Se usa en estos casos el verbo ser o estar, ¿sí? Cuando yo quiero decir que determinada cosa es de determinada manera, por ejemplo, si le atribuyo determinado color, o si tal persona está en determinada situación, uso este tipo de preposiciones, ¿sí? En relación a lo que comentaba recién, decimos que este tipo de preposiciones tienen que cumplir con dos requisitos, ¿sí? En principio, poseer propiedades universales, o sea, para poder describir determinada realidad, me tengo que me tengo que valer de atributos que son reconocidos por todos, básicamente, para que tenga un efecto descriptivo, y a su vez que pueda ser comprobado empíricamente. Si no estoy describiendo algo en abstracto, digamos, y que no tiene, digamos, una correspondencia con determinada realidad. ¿Mm? Em, Lógicamente, esto nos da la posibilidad de eh, definir que este tipo de preposiciones pueden ser tanto verdaderas como falsas, porque si no coinciden con la realidad que estoy observando, entonces serían falsas, y si coinciden, entonces serían verdaderas, ¿sí? Fíjense que en este caso el lenguaje precede a determinada realidad, ¿sí? O sea, yo enuncio determinadas palabras que tienen una pretensión de ser descriptivas después de, por ejemplo, observar determinada realidad. ¿Mm? En cambio, otro uso del lenguaje, que es muy importante para nuestra disciplina, tiene que ver con las preposiciones prescriptivas, ¿sí? Las preposiciones prescriptivas eh, lo que nos permiten es decir cómo en realidad debe ser la realidad, ¿sí? Cómo debería ser, por ejemplo, la conducta de determinado individuo o grupo. Se usa el verbo deber, y como vamos a ver más adelante, esto se relaciona mucho con el tipo ético propio de la modernidad, pero que lo vamos a analizar en futuros encuentros, ¿sí? Estamos acá analizando una estructura genérica y uso del lenguaje. Lo que pretendemos acá es prescribir una determinada acción o su contraria, decir qué es lo que está permitido y lo que está prohibido. ¿Mm?
tiene una estructura de dos partes. La primera es una orden que expresa la intención de quien la está emitiendo, básicamente, y la segunda es una acción que está formulada en base a una proposición descriptiva, ¿sí? En este caso, el lenguaje antecede a la realidad, y lo que busca es que esa realidad se ajuste a lo que estoy formulando a través de determinada preposición, ¿sí? El lenguaje entonces antecede a la realidad y tiene obviamente la particularidad de ser considerada correcta o incorrecta, porque al relacionar una orden, ¿no es cierto?, con la descripción de una acción, yo puedo constatar si esa acción, digamos, transgrede o no transgrede determinada norma. Entonces la puedo considerar como correcta o incorrecta, digamos, ¿no? Un tercer uso del lenguaje tiene que ver con las proposiciones valorativas, ¿sí? Las proposiciones valorativas lo que hacen es plantearnos cómo es determinada realidad respecto a nuestras preferencias, ¿sí? En el anterior caso hacíamos referencia a ese conjunto de normas, ¿sí?, que forman parte de la moralidad. En este caso lo que estamos planteando es las preferencias del sujeto que está justamente realizando, está enunciando, en este caso, ¿no? Estas proposiciones tienen la facultad de evaluar, ¿no? De evaluar, por ende, por eso se llaman valorativas. Tienen las mismas estructuras que las proposiciones descriptivas, ¿sí? Tienen una diferencia semántica, ¿sí? Ya que al utilizar el término bueno o malo, ¿sí?, permiten expresar un valor, ¿sí?, atribuir determinado valor a la situación que estoy describiendo. Y la otra diferencia que tiene es que no son comparables o contrastables, digamos, empíricamente, ya que van a depender siempre de mi esquema de valores, ¿sí?, de los axiomas del hablante, no de una regla, en este caso, universal. ¿Mm? Esto lo que hace es dejar en evidencia las preferencias del hablante, ¿sí? Yo puedo agarrar acá, entonces decir si me parece bueno o malo que los estudiantes del curso estén con la cámara prendida o apagada, pero va a ser mi valoración. No estamos hablando acá de una evocación a una regla universal. ¿Mm? Entonces, aquí podemos llegar a un segundo punto de nuestro encuentro que nos parece muy importante tener en cuenta, que tiene que ver con concretamente cómo se formula o se construye la argumentación moral en un juicio, ¿sí? Entonces vimos los tres usos del lenguaje, los tres tipos de preposiciones. Vamos a ver rápidamente para qué se utilizan, ¿sí?, y cómo se relacionan con la formulación de un juicio moral. Entonces, cuando analizamos la argumentación moral, vemos básicamente tres niveles, ¿sí? El primer nivel es el nivel de los hechos, ¿sí? Lo que vemos acá es, nos referimos a lo epistémico, ¿sí?, a los datos concretamente, que nos permiten describir determinados hechos, ¿sí? Se trata obviamente de proposiciones descriptivas, que lo que nos dan es información sobre esa realidad que queremos describir. En general se habla de hechos relevantes, ¿sí? Son recortes de la realidad, porque la realidad posee múltiples formas de ser interpretada. Al considerar hechos relevantes, ¿sí?, y tratarse de proposiciones descriptivas, obviamente van a poder ser contrastadas y verificadas como verdaderas o falsas, según la propiedad que tenga eso y la correspondencia que tenga con la realidad que esté intentando describir. ¿Mm? El segundo nivel de la argumentación en un juicio moral tiene que ver con las normas, ¿sí? Con las normas. Y este es el nivel moral propiamente dicho, ¿sí? Donde lo que yo hago básicamente es relacionar, ¿sí?, los hechos que describí en el nivel 1 con y su relación con determinada
norma o regla de conducta que estoy planteando, ¿sí? Las proposiciones prescriptivas extraen las conclusiones del primer nivel, ¿sí? Obviamente siempre que sean verdaderas, y formulan un juicio particular, ¿sí? Un juicio particular, que se justifica en una norma universal. Particular porque lo que están analizando concretamente es el accionar correcto o incorrecto de determinada persona o grupo respecto de las acciones que ha realizado, ¿sí? Por eso sale de un juicio particular. Su función es evaluar la acción del individuo, como decía, respecto a una norma universal y dictaminar, o sea, realizar un juicio en el cual, por ejemplo, una persona puede ser eh, em, sancionada o no, digamos, de acuerdo a si ese juicio consideró que su actividad o su acción fue correcta o incorrecta. El tercer nivel, el último nivel en el cual nos interesa centrarnos, tiene que ver con el nivel de las garantías, ¿sí? Y acá hacemos referencia a las reglas universales. Y nos vinculamos con el concepto que vimos en el encuentro número 1, que tiene que ver con la moralidad. ¿Mm? Estas también son proposiciones prescriptivas, ¿sí? Y para lo que nos sirven es para justificar el juicio realizado en el nivel 2. ¿Mm? Son los principios reconocidos públicamente que determinan cómo debemos comportarnos. O sea, en sí mismos no son correctos o incorrectos, ¿sí? Em, son convenciones, por eso se habla de garantías, ¿sí? Una acción puede ser considerada correcta o incorrecta en función de una justificación que hagamos en una garantía determinada. Pero las garantías en sí, como forman parte de la moralidad, sí se abstraen de las acciones, como hemos analizado en el primer encuentro, ¿sí? Lo interesante de esto es que a través de estos tres niveles podemos llegar a la conclusión de si un juicio está correctamente formulado o no. Entonces diríamos que si las respuestas a cada uno de estos niveles son afirmativas, entonces el juicio está correctamente formulado. ¿Sí? Estamos hablando de la estructura lógica del juicio, independientemente de si esto termina definiendo como correcta o incorrecta el accionar de determinado individuo o grupo, ¿sí? Es decir, si los hechos sobre los cuales se formula un juicio son verdaderos, ¿sí? Si a su vez ese individuo o grupo puede ser asociado a dichos hechos, y si a su vez dichas acciones se encuadran en una norma, ¿sí? Entonces el juicio va a estar correcto. Allí está el nivel 1 y 2. ¿Sí? A su vez, si dicha norma está basada en un principio, en una garantía reconocida por todos, ¿sí? Evocable, como veíamos también en el encuentro número 1, si a su vez se da esto, entonces finalmente podemos hablar de un juicio moral correctamente formulado. ¿Mm? Entonces, de esta manera hemos planteado los usos del lenguaje y sobre todo la importancia que tienen para la formulación del argumento en un juicio moral.